Mucho se ha discutido sobre los acuerdos que se tomaron en la cumbre sobre cambio climático realizada en París el año pasado. Y hoy precisamente en Era Verde queremos conversar un poquito más a fondo sobre cuáles fueron estos acuerdos y cuáles son las implicaciones también que tienen. Y de hecho, como este tema es tan importante y tiene tantas aristas, la próxima semana vamos a profundizar un poco más al respecto y vamos a tener a personas invitadas que nos ayuden a también aterrizar este tema para el caso específico de nuestro país. Pero bueno, hoy para empezar a conocer un poquito más sobre esta cumbre, sobre qué fue lo que se discutió y lo que se acordó, tenemos hoy la presencia de Marcela Guerrero, quien es diputada del PAC y quien participó en la cumbre en París como parte de la delegación oficial de Costa Rica. ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, y muchas gracias por la invitación a Era Verde y a los televidentes. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, también nos acompaña Ignacio Arroyo, quien es biólogo y activista ecologista, que también nos va a ayudar a profundizar sobre este tema, ya que le ha dado seguimiento pues, a todo lo que ha sido la cumbre y los acuerdos que se tomaron. ¿Cómo está, Ignacio? Muy bien, sí, gracias y muy contento de poder acompañarlos hoy. Muchas gracias a ambos de verdad por acompañarnos y por ayudarnos a desmenuzar un poquito este tema que bueno, es bastante complejo, pero que necesitamos también tener suficientes argumentos para poder entender en qué implica y entender qué representan estas discusiones que se llevaron a cabo en París sobre el tema de cambio climático. Y es que esta es la vez número 21 que representantes de todo el mundo se reúnen para tratar de dar soluciones, para hacer propuestas sobre el tema de cambio climático a nivel mundial. Así que pues es un tema realmente muy importante. Tal vez si empezamos por hablar un poquito sobre las posturas que han habido respecto a esta cumbre, porque bueno, hay quienes plantean que esto es un gran logro, que esto es un gran avance en materia de cambio climático, debido a que hay varios asuntos o puntos importantísimos que desde ciertos sectores pues son logros y avances que hay que destacar, como el hecho de que se plantea que no suba más de 1.5 grados la temperatura a nivel mundial y que para la segunda mitad del siglo pues no aumenten los gases que están causando los efectos del cambio climático. Marcela, usted como parte de la delegación oficial de Costa Rica en la cumbre, ¿coincide con esta visión que plantea todas estas negociaciones como un gran avance en este tema? Siempre hay una gran deuda en razón de que al menos se reconoce que ya no es un tema si las acciones de los seres humanos han afectado o no el clima. Está demostrado, creo que uno de los grandes avances desde que la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas se pone en marcha desde 1992, se genera un debate y en mi criterio hemos puesto el punto sobre la I en términos de que efectivamente está comprobado y el IPCC o el panel de expertos en cambio climático han ya marcado una ruta en donde desde el principio de la era industrial pues efectivamente las acciones antropogénicas tienen efectos concretos en los ciclos y en las variaciones climáticas. Creo que nosotros estamos generando una conciencia, creo que se puede todavía lograr más, pero en términos de la confluencia y la claridad con que los países están abordando un compromiso que tiene que ser firmado en un año a partir de finales de abril de este 2016, lo que se está puntualizando es que hay que hacer una acción para cambiar no solamente bajar las emisiones, sino para cambiar el estilo de desarrollo que tiene efectos directos. Y en mi criterio es un avance importante. 195 países, el 12 de diciembre del 2015, establecieron un compromiso con una meta ambiciosa de no llegar, ojalá a los 2 grados y ponerse efectivamente ese techo de 1.5. ¿Cómo se traduce eso? En que hay que hacer acciones urgentes dentro de los países en términos de mitigación, adaptación, ver aquellas zonas, sobre todo insulares y sobre todo las islas también, que tienen altos riesgos en términos de lo que significa el crecimiento de las zonas costeras. Yo estimo que tenemos un proceso de transición que probablemente en el camino habrán altos y bajos, pero que sí considero que es un primer avance en términos de que se reconoce que hay efectos y que las economías tienen que cambiar.
Ahora, a pesar de esto, hay varios sectores que plantean pues varios cuestionamientos, tanto a la cumbre en sí como a los acuerdos que se tomaron, principalmente respecto a la obligatoriedad de cumplimiento de los acuerdos, respecto a cuáles países se está responsabilizando o si se está haciendo evidente cuál es la responsabilidad que tiene cada país en este tema. Y, en fin, han habido una serie de posiciones que cuestionan mucho los acuerdos y la forma en la que también se van a implementar en los países. Tal vez, Ignacio, si hablamos un poco de cuáles son los puntos principales que han desatado esta polémica y esta crítica desde varios sectores, también un poco hablando desde el sector ecologista y ambientalista acá en el país. Sí, a ver, la cumbre, o bueno, la conferencia produce una serie de respuestas, ¿verdad? De conclusiones, no siempre, digamos, positivas, ¿verdad? Hay una serie de críticas, algunas muy puntuales, otras más generales, ¿verdad? Que se le hacen a este tipo de reunión, ¿verdad? De los alcances reales y de cómo se traducen estos discursos políticos, ¿verdad? Alrededor de la buena voluntad de los países, de llegar a un acuerdo. En acciones, ¿verdad? Que realmente no solo aborden el qué, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Cómo evitar estos aumentos de temperatura, pero también el cómo, ¿verdad? Y cuál es, como decía Marcela muy precisamente, cuál es la responsabilidad proporcional, ¿verdad? De las diferentes economías y de los diferentes actores geopolíticos en estas deudas, ¿verdad? Que podemos llamar la deuda climática, en el tema del cambio climático, pero en general en la deuda ecológica, ¿verdad? Y una de las críticas que se le hace muy puntuales es que no pareciera haber una vinculancia operativa, ¿verdad? No se cuenta con una obligatoriedad para tomar medidas, sino que son las iniciativas nacionales, ¿verdad? Las que estarían determinando cuál es la responsabilidad de cada país, ¿verdad? Entonces, una de las críticas que se hace, ¿verdad? A este respecto es que pareciera que hay economías, ¿verdad? Con responsabilidades históricas, ¿verdad? Alrededor de las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular, que no se abordan, ¿verdad? Y que se deja a la libre de cada país determinar cuál es su contribución, ¿verdad? Que ahí entra la responsabilidad pues, de los países más industrializados, que precisamente tienen esta deuda con el planeta debido al impacto que han causado. Pero bueno, sí, fíjate, incluso en ese punto que me parece que es central, porque de los grandes debates, no solamente los países industrializados, porque China e India, por ejemplo, Brasil, están señalando que hubo oportunidad de crecimiento de países que se consideran industrializados y que ellos tienen derecho. Entonces yo creo, como señalaba Ignacio, esto es un tema geopolítico y yo sí quisiera insistir en que esa dinámica que se estableció en la COP21 tiene que ver con una correlación de fuerzas que yo quisiera, obviamente pues uno siempre tiene el ideal, ¿verdad? Que es a favor de la humanidad, pero que lo que viene es justamente a ver cómo los países, más allá de las contribuciones nacionales, vamos a implementar. Y ahí es donde yo creo que la presión nacional e internacional es importante. Claro, claro, cómo traerlo a la práctica, porque además el papel aguanta mucho, pero hay que ver cómo se traduce esto en acciones también concretas en los países. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa de momento y ya casi volvemos a profundizar un poquito más sobre este tema. Quédese con Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre la cumbre sobre cambio climático que se realizó en París el año pasado. Estamos conversando un poquito de cuáles fueron los acuerdos que se tomaron, de cuáles son estas propuestas y de algunas críticas también que se han hecho a esta cumbre y sus acuerdos. Precisamente hablando sobre estas críticas que estábamos planteando en el bloque anterior, ¿cuáles son los compromisos
concretos, así muy concretamente, y medibles, que asumieron en esta cumbre los países industrializados y de los que hablábamos en el bloque anterior, que son los que pues más tienen una deuda política a nivel mundial con este tema, porque son precisamente los que más contaminan, ¿verdad? Estos países industrializados que tienen esa deuda con los países, con el mundo no industrializado. Hay, digamos, una ruta que yo creo que vamos a ver finiquitada en un documento que tiene que aparecer en la última semana de abril, en donde vamos a tener de forma contundente cuál es el avance que va a haber. Hay tres, considero yo, tres pilares. Uno tiene que ver con la reducción en la generación de energía. Hoy países, para mí eso ha sido una gran sorpresa, que países productores de petróleo se están planteando abiertamente hacer una transición. Evidentemente en una correlación que no será fácil ni de alcance de corto plazo. Hablo de corto plazo en mi criterio al 2020. Yo quiero ser, digamos, austera en términos de las metas, porque ciertamente después del 2020 sí tienen que ser vinculantes. Y yo creo que uno ya intuye, ¿verdad?, que países que han emitido pues tienen, o incluso productores de petróleo, van a hacer esfuerzos por retardar algunas acciones. Esa mitigación está dada por el consumo de energía, la dependencia del petróleo. Hay porcentajes, habría que ver país por país, por eso yo quiero esperar el documento final y además la firma del documento por parte de los países. Y luego obviamente además de la generación de emisiones, en el caso industrial, habría que ver país por país cuánto emiten. China, digamos, evidentemente es de los países, aunque no está considerado industrial, es de los que más está emitiendo en este momento. La otra tiene que ver con adaptación, es decir, los cambios en los sistemas de producción y en los sistemas de consumo, y finalmente un compromiso de parte de los países para financiar, porque no todos los países tienen igual responsabilidad, como ahora lo mencionaba Ignacio. Ahora, a pesar de todo esto, pues hay voces que muy fuertemente sostienen que todo lo que se planteó y todos los acuerdos tomados han sido muy fuertemente criticados, incluso han sido calificados de fraude. Hablamos de que Amigos de la Tierra Internacional, por ejemplo, ha dicho que la cumbre fue una farsa. James Hansen, el climatólogo de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, lo calificó también con esta misma palabra, categorizándolo de fraude, y otros más severos lo han calificado como un lavado verde. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto de lavado verde y por qué han habido estas posiciones críticas tan fuertes respecto a todo lo que se planteó dentro de la cumbre? Bueno, lavado verde es un término relativamente nuevo que se refiere a esta propaganda engañosa o esta publicidad engañosa que pueden hacer algunas corporaciones o incluso a nivel de países, ¿verdad?, en donde se presentan los logros en tema ambiental, quizás exageradamente, ¿verdad?, sin que haya realmente un cambio en la generación de impactos, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una embotelladora de agua que promocione sus botellas que son 30% menos plástico que solían serlo, por ejemplo, puede ser un ejemplo, ¿verdad?, de estos lavados verdes, o desde el básico pintar los rótulos de las petroleras de color verde, ¿verdad?, y tener un discurso con una cierta simbología y, ¿verdad?, con una cierta referencia a temas ambientales, pero que resultan en soluciones falsas, ¿verdad?, a la problemática ambiental. ¿Y por qué se plantea que los acuerdos de la COP21 responden a esta misma lógica? Bueno, ya yendo más al fondo del asunto, ¿verdad?, lo que se critica es que los acuerdos siguen girando alrededor del crecimiento económico, casi como un dogma, ¿verdad?, de la economía dominante, ¿verdad?, en donde se piensa que la única forma de alcanzar prosperidad, ¿verdad?, es mediante el crecimiento de las economías, cuando sabemos que la existencia de los recursos es finita y entonces no podemos plantear un crecimiento perpetuo de las economías sin que vayan a poner en peligro la existencia de los recursos para las futuras generaciones. Yo tendría, digamos, que aportar, hay que dividir, diría yo, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos en un proceso de transición
que evidentemente la política es el esfuerzo que se hace, si se quiere, de los pulsos para hacer efectivos una serie de propósitos y planteamientos. Yo sí considero que efectivamente se plantea como nunca un cuestionamiento de fondo sobre la forma en que estamos creciendo y la forma que tenemos que hacer esa transición. Yo en eso sí quisiera estar más optimista de aquí al 2020. Creo que como nunca se tiene que plantear a lo interno de los países. Costa Rica ha planteado una serie de opciones, se plantea como un laboratorio verde justamente para demostrar que la economía puede tener otras formas de no solamente de generar, sino de distribuir. Y además depende de los países, y en eso yo sí creo que hay que ser muy contundentes y fiscalizadores, no solamente desde el Estado, que de por sí en el caso nuestro va a tener que hacer un gran esfuerzo en términos de recurso económico y de mecanismos, sino desde diferentes sectores. Y un aval que a mí me parece importante es que la política tiene que ir acompañada, en este caso, de expertos científicos y de medir. Yo creo que ese es un acuerdo importante que se tomó en la COP. O sea, nadie va a avanzar. Costa Rica ha dependido de la cooperación. Los esquemas de cooperación hoy son que si no hay resultados, no hay distribución de recursos para que los países también avancen. Sí, tal vez, perdona que te interrumpa, el problema tal vez ha sido que se ha reducido un poco la discusión a un tema de emisiones de carbono, ¿verdad? A reducir la agenda ambiental a una métrica de carbono es quizás también dejar por fuera temas muy importantes, ¿verdad? Que están incluidos en esta agenda. Sí, bueno, que tienen que ver con la conservación del agua, con la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Y que no simplemente es traducir todo a finanzas, ¿verdad? A una métrica contable de finanzas. Totalmente de acuerdo. Esto que dice Ignacio a mí me parece de extrema importancia, sobre todo para el caso de Costa Rica. El gobierno se ha comprometido en la contribución nacional que presenta de aquí al 2018 a desarrollar un plan de adaptación. Por primera vez también eso queda incluido en la COP, y creo que en el caso de Costa Rica es muy importante, y creo que nosotros vamos a tener un liderazgo en el Istmo Centroamericano. Bueno, y vamos a ir retomando un poco esta discusión en el tercer bloque, donde vamos a profundizar también en todos estos aspectos que son muy importantes, porque es importante también ver desde una mirada crítica pues todo lo que ha surgido a partir de la cumbre sobre cambio climático. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre la cumbre sobre cambio climático que se realizó en París, donde se abordó pues esta temática para plantear posibles soluciones al tema del cambio climático. Marcela, ¿qué se comprometió Costa Rica y cómo se pueden traducir a la práctica pues todos esos compromisos que se asumieron en esta cumbre? Bueno, un gran reto en materia de mitigación. Se sigue manteniendo, digamos, el desarrollo que ha tenido la institucionalidad en mercado de carbono, que a mí me parece un mecanismo que obliga a las empresas y a quienes compran estos bonos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, a tener que hacer esfuerzos. Si no los han hecho, ¿verdad?, y no les ha alcanzado para reducir, entonces pueden entrar en el tema de compra de bonos. Y hay una serie de planteamientos que se siguen manteniendo. En mi criterio, lo más determinante son las métricas para bajar las emisiones en 4 sectores que son fundamentales. El sector de energía, el que compone el sector transportes. En el caso nuestro generamos electricidad casi que con energías limpias o renovables. Sin embargo, el principal emisor es todo lo que tiene que ver con el transporte, principalmente privado, y la dependencia que tenemos con la factura petrolera. Sí. Está el sector agro como segundo emisor, el sector de residuos sólidos como tercer sector, y bueno, ahí incluye además sectores ligados al agro como la ganadería. Mitigación, adaptación, lo que mencionaba ahora, por primera vez se va a hacer un plan que tiene al menos 8 ejes, y evidentemente además hay una institucionalidad que en mi criterio es donde más tenemos que poner la atención. Yo creo que hay que replantear, no es un tema solo ambiental, es un tema de crecimiento o de generación de economía, y por lo tanto
y de presupuesto, no podemos seguir dependiendo de la cooperación internacional. Entonces yo creo que hay una serie de planteamientos que para darle soporte en estos años de transición de aquí al 2020 vamos a necesitar hacer todo un proceso en el nuevo régimen climático de una institucionalidad, una agenda de movilidad que creo que tiene que ver con formas de relacionarse el transporte público y privado. Precisamente en ese tema me gustaría profundizar un poco más, porque el tema de transporte, el tema de hidrocarburos, pues es un tema que genera pues mucha contaminación, como sabemos, y que ya ha aumentado en un 6% la importación y quema de combustibles, y hay 60,000 vehículos más en las calles, y vemos constantemente que este número está aumentando. Entonces, y bueno, y no hay propuestas también, no se ha implementado lo del tren eléctrico, no se han implementado alternativas. Entonces, suena bastante contradictorio, ¿verdad?, que nos vamos a comprometer a esto cuando vemos que en la práctica ahorita pues tenemos una situación bastante preocupante. ¿Cómo logramos traducir pues entonces a la práctica este discurso? Sí, es complejo, ¿verdad? El mismo panel sobre cambio climático de las Naciones Unidas dice que hay que dejar 2/3 partes de los combustibles fósiles bajo tierra para evitar los escenarios más catastróficos en cuanto a aumento de temperaturas. Y sin embargo, estamos en un escenario global de más bien disminución de los precios del petróleo por diferentes razones que tienen más que ver con las dinámicas del mercado, ¿verdad? El hecho de que países como Irán ahora están exportando crudo sin regulaciones como las tenía antes, también ha hecho un escenario en donde el petróleo está cada vez más barato, y mientras las diferentes delegaciones se reúnen a hablar de reducción de emisiones, pero también de esas famosas compensaciones, ¿verdad?, de emisiones, pues encontramos un escenario de los mercados del petróleo cada vez más baratos, y esto podría aumentar, ¿verdad?, el consumo, ¿verdad?, y no pareciera correlacionarse con el discurso político que se está dando en París. Entonces, mientras el petróleo siga siendo más barato, ¿verdad?, va a ser muy difícil evitar esos escenarios extremos, ¿verdad?, de seguir invirtiendo en carbón, en crudo y en gas natural, extracción de estos hidrocarburos, pues no vemos realmente una coherencia con el discurso político, y básicamente nos terminamos en un escenario en donde es muy probable que no sea a un nivel intergubernamental que esté realmente llevándose a cabo la principal lucha, ¿verdad?, por estos cambios del sistema económico, sino más bien en los territorios donde las comunidades se oponen a la extracción de petróleo, donde las comunidades muchas veces indígenas y campesinas, ¿verdad?, evitan que se siga cambiando el bosque por monocultivos de agroexportación, por ejemplo, ¿verdad?, y todas estas luchas que se tienen que dar ya no en los salones de conferencia de las delegaciones internacionales, sino más bien en los territorios, en las comunidades, que son al final de cuentas el frente de lucha por el tema de la deuda climática que, como decíamos, ¿verdad?, no es proporcional entre todos los países. Sí, porque qué difícil además cómo plantear alternativas cuando sigue siendo más rentable el uso de hidrocarburos que la implementación de otras alternativas. Ahí es donde vemos como esta encrucijada de cómo traducir a la práctica entonces todos estos compromisos de parte del gobierno en el caso de nuestro país. Entonces, Marcela, ¿cuál sería la propuesta, ya las propuestas que plantean las autoridades aquí en Costa Rica para la implementación y el cumplimiento de los acuerdos en la cumbre y para tratar y abordar el tema del cambio climático? Mire, yo quiero hacer un complemento a lo que ha planteado el compañero en términos de lo siguiente. O sea, nosotros estamos en un pulso, efectivamente, ¿verdad? Yo creo que no hay que excluir. Yo estoy de acuerdo que el principal frente de defensa incluso está contemplado en el plan de adaptación, es decir, empoderar a las comunidades, poderle dar la garantía. El Instituto Meteorológico, por ejemplo, ha determinado cuáles las zonas en donde reiteradamente, sea por el niño o la niña, hay impacto directo.
¿verdad? Es decir, no es solamente el tema del uso y aprovechamiento del recurso, sino cómo vamos a ayudar ante eventos extremos a estas comunidades. El principal pérdida, y eso no le sirve a nadie, la principal pérdida que tenemos en Costa Rica es en infraestructura pública. Entonces no solamente no es la actividad económica la que hay que resguardar y obviamente sobre cualquier cosa las vidas humanas, sino además a un país no le sirve estar perdiendo infraestructura pública. Entonces yo creo que lleva razón Ignacio en términos de quienes son las comunidades en el uso de aprovechamientos, quienes han tenido liderazgo. Pero como nunca antes, en mi criterio, vamos a tener que replantearnos la institucionalidad y la forma en que hacemos alianzas para tener una transición económica en una serie de frentes. Yo voy a mencionar 2 acciones concretas porque creo que nos falta tiempo para desarrollar el grueso de las propuestas. Lo que tiene que ver con transporte público, todo el tema de sectorización, efectivamente estamos en un pulso en este momento en la Asamblea Legislativa con el tren eléctrico interurbano. Yo he presentado junto con mi compañero Franklin Corello un proyecto para poder promover las energías, el transporte público y privado, lo que tiene que ver con el transporte eléctrico. Estamos generando una serie de iniciativas, otros compañeros de otros partidos nos hemos propuesto una agenda en el caso incluso de residuos sólidos y estamos generando una plataforma multipartidista y multisectorial para liderar un proceso en una serie de temas como una ley de movilidad urbana. Entonces yo creo que tenemos que hacer alianzas, prioridades, hay que respaldar a las comunidades, eso se lo ha propuesto el ministro de Ambiente y Energía. Son procesos políticos, obviamente, en donde hay correlación de fuerzas, donde vamos a tener que ser contundentes y creo, como ha planteado Ignacio, las comunidades tienen que estar primero. Pero creo que vamos a un proceso de transición donde no podemos encasillarnos y vernos polarizados de un proceso en donde el clima no respeta, ¿verdad? Si no respeta vidas humanas, si tiene que cobrarlas, las va a cobrar. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una institucionalidad que permita la defensa y adaptarnos al proceso que viene. Yo quisiera agregar muy brevemente que alcanzar cierta reducción de emisiones y evitar los escenarios más catastróficos que podrían darse a partir de una crisis climática no se traduce necesariamente en alcanzar una justicia ambiental, ¿verdad? Que tiene que ver con los procesos ecológicos distributivos, ¿verdad? Y eso sería muy importante para no reducir el tema a una simple transacción de bonos de carbono. Y precisamente en el programa... Que no está reducido ahí, digamos, hay un tema al principio, Díaz, que creo que es muy importante, está asumiéndolo el gobierno, el tema de la transparencia y abrir una base de datos para que la gente efectivamente observe la distribución de responsabilidades distintas. Y precisamente es lo que vamos a conversar también en el programa de la próxima semana, donde vamos a aterrizar cuáles son las propuestas concretas del gobierno para la implementación de los acuerdos acá en Costa Rica y cuáles son otras alternativas y propuestas que se plantean desde otros sectores, como la justicia climática, que es algo que desarrollaremos en el próximo programa. Muchísimas gracias a ambos, se nos fue el tiempo volando, como siempre pasa, que se nos va rapidísimo, pero logramos profundizar muchísimo y muy importante que sigamos informándonos sobre este tema. Gracias a ustedes por sintonizarnos y les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.